Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de las travesuras de Pedro Infante según Silvia Pinal. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. La actriz mexicana Silvia Pinal relató cómo fue su relación de amistad con el también actor y cantante Pedro Infante, con quien en total filmaron 4 películas juntos: La mujer que yo perdí en 1949, Un rincón cerca del cielo en 1952, Ahora soy rico en 1952 y El inocente en 1955. Precisamente en esta última fue cuando tuvieron la oportunidad de convivir más, ya que ambos eran protagonistas, mientras que en las otras películas coincidieron en pocas escenas. Silvia recuerda cuando al grabar El inocente en las locaciones de Acapulco, mientras ella esquiaba en el mar, durante una pausa en el rodaje, él aprovechó para comerse unos tamalitos típicos de pescado que le habían llevado a la actriz. Al regresar ya no había ni uno solo, se los había comido Pedro. Silvia comenta respecto al rodaje El inocente: las grabaciones eran largas y tampoco es que hubiera mucho tiempo para platicar. Nunca me contó secretos, pero fue una relación de amistad muy bonita. Hasta iba a mi casa y conoció a mi abuela, quien lo llegó a querer muchísimo. El cariño entre la abuela de la Pinal e Infante era mutuo, pero no solo con ella, sino con todas las personas de su entorno. Seguido iba a Mérida y a Chetumal y le traía muchas cosas. Una vez le dio un rosario y una mantilla muy bonita, y yo sepulté a mi abuela con esos obsequios porque ella así lo pidió. Creo que a ella le hubiera encantado que yo anduviera con Pedro, pero nunca fue el plan de Pedro ni mío. Nos hicimos grandes amigos. Yo tuve mucho gusto de conocerlo, de tratarlo. Era muy educado, muy lindo y sobre todo, era un actor sensacional. Pero novios nunca. Yo estaba interesada en otra persona. En ese entonces, la actriz ya era madre de Silvia Pasquel y había terminado su matrimonio con Rafael Banquels. Otra travesura de Pedro recordada por Pinal fue cuando ella compró un coche último modelo. Con mis ahorros me compré un Hillman. Quedé muy gastada, pero estaba precioso. Un día le dije a una amiga que saliéramos a la calle para enseñárselo, y cuando lo vimos, ya estaba sobre 4 cajones porque Pedro había mandado a que le quitaran las llantas para que me fuera con él a andar en moto. Pero Pedro ya había invitado a la actriz a pasear en moto, pero ella nunca aceptaba, porque le daba miedo pasear en las motocicletas. Pero en aquella ocasión tuvo que aceptar la propuesta, ya que tenía que dar una función en el teatro y le urgía llegar a tiempo. Pedro no era atrabancado, manejaba sensacional, pero a mí siempre me han dado miedo las motocicletas. A Pedro siempre lo vi en su moto, así llegaba a trabajar a los estudios, salvo en Acapulco porque ahí todos nos movíamos en las combis hacia las locaciones o al hotel. Dice que era bueno haciendo acrobacias, pero en verdad ella nunca lo vio hacerlas. En cuanto a los rumores sobre las serenatas que Infante le llevaba para enamorar a la actriz, llamada por Pedro cariñosamente Chivita, ella dijo que no fue cierto, pero que sí le cantó al oído, pero únicamente fueron los temas de la película El inocente, las que dirigió el maestro Manuel Esperón, y fue para ensayar. Dicen que también lo dejé plantado, pero es que se paraba aquí en mi casa y yo no llegaba porque estaba haciendo otras cosas. No lo hacía a propósito, él venía solo. Entonces mi abuela me hablaba rápidamente por teléfono y me decía: «Aquí está Pedrito, ¿qué le digo?». Y yo le respondía: «Pues dale unos tacos, al fin le gusta mucho comer y además es muy tragón, al rato llego». Y para puntualizar, Silvia Pinal dijo: «Conservo muy bonitos recuerdos. Era una gente muy linda, educado, gran actor y todo su legado será imborrable». Silvia Pinal relató que Pedro Infante era muy bromista y un hombre divino, pero sobre todo un excelente actor, con quien no sostuvo ningún romance. Primeramente, dice la actriz,
Fuimos conocidos y ya después amigos. Lo traté bastante porque hicimos algunas películas juntos. Era muy educado, lindo y sobre todo era un actor sensacional. Mientras que en los carteles y póster publicitarios de la película El Inocente se leía con letras grandes: la pareja del año, Silvia y Pedro. Silvia Pinal comentó que Pedro era un amor. Pedro era muy inocente, ingenuo y muy ignorante. Yo nunca lo critiqué, al contrario. Silvia Pinal no tuvo ningún reparo al revelar el gran secreto que guardaba de Pedro Infante, pues aseguró que éste nunca se quitaba los pantalones frente a ella, por lo que un día no pudo evitar preguntarle el porqué de la situación, a lo que Pedro Infante le respondió: pues es que tengo las patas flacas. Silvia recordó una anécdota con el eterno galán del cine. Me compré un cochecito. Era muy chiquito. Y yo llegué a enseñarle mi coche y aquel, Pedro Infante, estaba mirando nomás mi coche. Y pues me dijo: está muy chiquito, ¿no? No, le dije, así es el modelo. Total que terminó diciendo que si se lo prestaba. Bueno, pero me lo regresas a tiempo. Pero se quedó con él no sé cuánto tiempo. La esposa de Pedro Infante describía a Pedro como un niño grandote que nunca creció. De hecho, le decía el nene, porque era muy ocurrente y travieso y ante ella se comportaba como tal. Otra historia es cuando el señor Jorge Negrete se enfermó y dentro de su suite presidencial, una tarde llegó Pedro y se pusieron a armar un trenecito eléctrico de la marca Lionel. Y una vez que terminaron se pusieron a jugar el par como locos. Cuentan que durante la filmación de Los Tres García, Pedro Infante le jugó una broma a Fernando Soto Mantequilla, en el sentido de que cuando iban a filmar una escena en donde la abuela, interpretada por Sara García, lo golpeaba con un bastón, Pedro cambiaba el bastón de utilería por uno de verdad, por lo que el pobre Mantequilla siempre andaba lleno de moretones y chichones. Y por último, otra de las historias que cuentan es de que una vez andaba en su caballo con otro amigo que lo enseñó a montar. Andaban por los rumbos de Coyoacán. A él le gustaba montar para practicar las escenas de los caballos en las películas, cuando van pasando afuera de una fábrica donde era hora de salida y sus empleados se disponían a salir a comer, cuando vio un grupo de 10 mujeres que iban caminando en bola. Pedro se acercó con su caballo a la banqueta y las empezó a piropear. Ellas se molestaron tanto que le dijeron de cosas. Más adelante se detuvieron a tomarse un refresco. Lo volvieron a pasar las mujeres y lo reconocieron. Entonces ya querían hablarle. Pedro le dice a su amigo caballerango que se vayan porque tienen que seguir su camino. El acompañante de Pedro le dice: oye Pedro, ya ni la muelas, ¿pues qué, no querías eso? Sí, amigo, claro que sí quería eso, pero ya conocieron al artista. Eso no sirve, vámonos. Bueno amigos, así es como llegamos al final de nuestra edición. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta la próxima y chao.